Mis amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo Letreando. Hoy hablaremos de la obra de Yuval Noah Harari, en este caso Sapiens, de animales a dioses. Hoy en Letreando. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Saben que este es un autor que se puso de moda hace como 6, 7 años atrás? Quizá un poco menos, hasta 5 años, pero hace como 5 años en todo caso. Se trata de Yuval Noah Harari. Y uno dirá, ¿quién es él? Nos vamos a la solapa del libro y tenemos que es un hombre que nació en 1976, profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, da clases en Israel. Está especializado en historia medieval e historia militar, pero luego amplió su campo de trabajo a procesos macrohistóricos. Y es un autor que se puso de moda fundamentalmente con este libro, que es el famoso libro Sapiens, pero que luego ha desencadenado, entre muchas más obras que tiene, el paso hacia lo que sería una trilogía. En este libro, luego entiendo que hay un libro que se llama Homo Deus y hay uno que se llama 21 lecciones para sobrevivir al siglo XXI. Y este es un libro muy potente. Me lo prestó, por cierto, un buen amigo, que si está viendo este video le mando un saludo, se llama Max, que ha sido lector de la obra de Harari, y que me habló un poco de la potencia de esa obra. ¿Por qué digo que es un libro muy potente? Quizá el principal potencial de este autor está en el hecho justamente de ser un autor que ha logrado compendiar bueno, no es un libro nada corto, ¿no? Estamos hablando de un libro de casi 500 páginas en esta edición de debate en español. Leí la edición en español en este caso. Es una edición creo que del año 2013. Pero es un libro que en apenas 450, 500 páginas te cuenta eso, lo que dice en la portada, breve historia de la humanidad, te cuenta la historia de la raza humana, de la especie humana, mejor dicho, no la raza. Te cuenta toda la historia de la especie humana, o por lo menos de los grandes hitos de esa especie humana, y cómo en el marco del paradigma que él utiliza, que es simplemente la teoría de la evolución, la selección natural, Darwin, etc., esa especie humana va decantándose hacia los seres humanos que hoy están poblando el mundo y que básicamente son la especie más evolucionada, se supone, que ha poblado este mundo. ¿Y dónde arranca Harari? Bueno, Harari arranca en justamente el momento en el que existían hace millones de años en este planeta al menos 6 tipos de hombres distintos, 6 especies de hombres distintas. Y entre allí, bueno, las más y esas especies estaban, a propósito de sus características, diseminadas por el mundo en función de las zonas geográficas donde estaban. Por ejemplo, si estaban hacia las zonas glaciares, estaban en las zonas donde había más calor, al trópico, etc. Pero una especie en particular que él cataloga como una especie que se da o que tiene vida, sobre todo en la zona de África y una parte de Asia. Fíjense que no es Europa, que es la especie del Homo sapiens, o lo que luego se conoce como el Homo sapiens, va a terminar superando por su capacidad de adaptabilidad a otras especies, Homo erectus, el Neandertal, etcétera, etcétera, etcétera. Él te va a ir contando como mientras las otras especies no logran adaptarse a los cambios del planeta e incluso al propio paso del tiempo, el sapiens sí lo va a lograr. Entonces allí está de pronto ya incluso la gran introducción que mete Harari en su libro,
que es un libro básicamente enmarcado dentro de la teoría de la evolución de las especies. Aquí hay una fuerte carga darwinista. Este es un libro que, para empezar, no va a partir de teorías extracientíficas, es decir, las que tenemos muchos creyentes, por ejemplo, de que el mundo es obra de Dios, de una entidad que es sobrenatural, que es una entidad que no puede ser explicada a través de las constataciones del laboratorio. No, él es puro cientificismo, ¿no? Aquí vamos a tener una obra en la que se parte del tema del Big Bang, luego entonces te cuentan incluso a propósito de otras especies animales, desde los dinosaurios, todo eso, cómo la evolución es lo que termina decantando que nosotros estemos hoy acá, en este momento y en este ahora, poblando el planeta Tierra y básicamente dominando a las otras especies, porque eso es lo que hemos hecho. ¿Qué dice Harari del Homo sapiens? Que es lo interesante. Que la característica básica por la que el hombre no se extinguió y por lo que termina dominando al resto de las especies del mundo es básicamente por la característica de cooperación que tiene. O sea, el hombre es un animal que puede cooperar, que ha logrado cooperar. Hay otras especies que lo han logrado. Lo que pasa es que el hombre es mucho más eficiente en esa cooperación. Otros animales que lo han logrado los vemos todavía en este mundo. Las hormigas son especímenes absolutamente formidables de cooperación, pero no puedes analogar la fuerza, las dimensiones que tiene un hombre a la que tiene una hormiga. Incluso el hombre, dentro de esa adaptabilidad, probablemente hace varios millones de años no tenía este tipo de cuerpo, o en términos de la musculatura que ahora desarrolla, no tenía ni siquiera estas dimensiones, probablemente eran hombres más pequeños, pero la evolución ha permitido que la especie, por decirlo de alguna manera, eso es lo que va a decir Harari, se haya ido fortificando, ¿no? Y tenga las características que hoy tenemos nosotros. Pero la característica fundamental es la cooperación. El hombre es hombre porque coopera con otros hombres, sabe cómo hacerlo y sabe que cooperar le va a llevar a mejores resultados que no hacerlo. Eso es lo básico. Y la cooperación, además del hombre, puede ser a gran escala. No solo coopera con otro, no solo coopera con su familia, sino que logra cooperar al final del día o al final de su vida. Un hombre puede haber cooperado para lograr tareas eficientes con miles y cientos de miles de personas de manera indirecta, incluso con trabajos, con información que comparte, etc. Esa es la clave, dice Harari, de la evolución de la humanidad, la capacidad de cooperación. ¿Cómo va a dividir las etapas históricas de, estamos hablando de millones de años dentro de este estudio de Harari? Dos grandes etapas que son descritas en este libro. Primero, para Harari el mundo fue otro cuando se descubrió, o cuando el hombre, el sapiens, descubrió que podía tener poder sobre la tierra y cultivar. La revolución agrícola que él llama. Esa es una etapa formidable para él. Es una etapa que va a lograr incluso cambiar la dinámica del hombre con otros hombres, porque ese hombre que no tenía nada que hacer, que tenía demasiado tiempo ocioso en otra época, que era un hombre básicamente recolector, pero en términos, digamos, de cacería, de que sacaba la cacería del momento y comía lo que tenía que comer en el momento, con la agricultura se va a convertir en un hombre previsor del mañana, del futuro. Y prever el mañana lo va a esclavizar en alguna medida. Vamos a tener un hombre que entonces va a vivir esclavo de la tierra. Más allá de que la tierra sea bendita porque le proporciona alimento, la tierra no se ara sola, la tierra no se cosecha sola. Para eso media la necesidad de la mano del hombre, que luego además no va a ser la mano del hombre, sino que el hombre va a vivir en permanente reinvención de mecanismos para lograr dominar esa tierra con menos esfuerzo posible cada vez. Y es la historia, por supuesto, de tractores, es la historia, por supuesto, de el arado masivo, es la historia de los cultivos masivos, todo eso. Pero eso va a decir Harari, eso es lo que más me impactó de acá, que eso va a esclavizar al hombre. Ese hombre que descubre la capacidad de la tierra de ser bondadosa, ¿sí? Y de darle alimento, va a ser un hombre que va a reducir sus tiempos de ocio, sus tiempos de no hacer nada. Ahora va a ser un hombre vinculado estrictamente a esa tarea, y eso le va a modificar. La otra gran etapa va a venir después, que es lo que él llama la revolución científica, que es, por supuesto, que ya por el nombre lo podemos sospechar, es una etapa de conocimientos. Pero para Harari no es de conocimientos, es más bien una era de la ignorancia. Y ya les voy a contar por qué más adelante. Pero son dos grandes etapas que marcan a la humanidad, la revolución agrícola, la revolución del conocimiento. Todo esto, por supuesto, enmarcado dentro de esta teoría evolutiva que ya les he dicho. Otra de las cosas formidables que tiene Harari dentro de este seriado de libros, y en particular de entiendo,
es el tema de las creencias, de la fe. De entrada les digo, como ya les adelanté hace algunos minutos, que este es un autor, yo no sé si agnóstico, si practica alguna religión, pero si la practica, porque no ha investigado a profundidad el personaje y sus vinculaciones religiosas, si es que la tiene, es un autor absolutamente cientificista, es decir, disecciona las religiones incluso como creaciones humanas, que por supuesto que lo son, pero desde el punto de vista absolutamente científico. Las describe en términos antropológicos, en términos de que le da curiosidad, de que la gente crea en cosas que no pueden tener explicación desde el punto de vista mundano, pero todas sus explicaciones son cientificistas. Pero dentro del libro hay un esfuerzo importante por catalogar a las religiones, ¿no? Y las religiones no se quedan solamente en tema de el Islam, en tema del catolicismo, en tema del judaísmo, no, del budismo, no, que hay descripciones de eso. Harari mete dentro del mundo de las religiones a las ideologías. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son empaquetados que buscan dar certezas a la gente sobre situaciones del mundo. Certezas sobre cosas que desde el punto de vista ordinario probablemente no tendrían. O sea, no habría explicación. Y las ideologías también buscan explicar el mundo y decirte cómo tienes que comportarte con el mundo de cara al futuro. Para decir que la gente tiene que quedarse tranquila, que la gente tiene que actuar de determinada manera. Por allí será interesante de pronto, bueno, la explicación que haga tanto del capitalismo, como del socialismo, como del fascismo, ¿no? Pero dentro del estudio de las religiones, o lo que uno entiende más como religiones puras, Harari se va a dedicar desde el punto de vista histórico, a revisar las religiones llamadas dualistas, que eran las primeras religiones frente a deidades, ¿no?, que tuvo la humanidad. Religiones como el zoroastrismo, ¿no?, tan propio de la cultura persa, el maniqueísmo, que luego son arrasadas por las religiones monoteístas, y él va a explicar ese proceso de por qué se arrasa a los dualismos y termina uno quedándose, y esas religiones politeístas o dualistas, donde, bueno, el dualismo te habla de que hay un bien y un mal, y hay dioses que son del bien y dioses del mal, a un Dios que es uno solo en todas las religiones, Islam, judaísmo, budismo, pero que es un Dios que además es bondadoso, o sea, es un Dios bueno, no es un Dios que está allí para castigarte. Que el castigo no lo procuramos nosotros en la vida, ¿no? Pero ese Dios es bueno, ese es el gran cambio. Entonces él te va a explicar por qué se imponen las religiones monoteístas, ¿no? Y al final de cuentas te va a decir que desde las religiones hasta el dinero, aspectos sobre el que hace, por cierto, también una extraordinaria descripción, son absolutas creaciones humanas, o sea, son cosas imaginadas. Él le llama realidades imaginadas. Además le llama realidades imaginadas desde el punto de vista intersubjetivo. ¿Por qué? Porque para que esas realidades que son imaginadas cobren cuerpo y se mantengan a lo largo del tiempo, tienen que ser compartidas por millones de personas al mismo tiempo, tienen que ser validadas por millones de personas. Entre todas esas personas, subjetividades, cada una de esas subjetividades, cada uno de esos individuos tiene que creer en esto. Entonces él te habla de esas realidades que son imaginadas y que se impusieron por mucho tiempo desde el punto de vista intersubjetivo. Eso es lo que vamos a tener ahí. Bueno, luego hay un proceso, porque si no esto sería un video eterno, de descripción de la economía, ¿no? Desde el crédito, que él dice que es una cosa formidable porque le permite a la gente proyectar a futuro, porque estamos hablando de mecanismos que realmente no existen. O sea, cuando tú pides un préstamo, la gente está proyectando a futuro, la gente no sabe si ese dinero va a volver, pero la gente cree que sí va a volver. Y por allí de pronto un negocio de los bancos, de los prestamistas con esto, el propio dinero, que dice Harari que es una convención de las realidades imaginadas, convenida por mucha gente al mismo tiempo. Esa descripción del dinero es formidable también en este libro. Él dice, bueno, eso al final es un pedazo de papel, lo que pasa es que eso te garantiza el futuro, y es una promesa del futuro, de que, bueno, la humanidad va a estar mejor cada vez y que yo voy a poder regresar dinero, tal. Eso es interesante. El proceso del capitalismo, la explicación del capitalismo de Harari es muy buena también. Hablando en términos de cómo el capitalismo es ese proceso que termina siendo un proceso en el que la inversión permanente de dinero, o sea, cuando tú ganas dinero y vuelves a invertir, es lo que es clave dentro de un proceso de una economía capitalista. Ya no solamente acumular dinero, sino reinvertirlo permanentemente. Y al final de cuentas, ¿por qué hablar del capitalismo y del dinero? Porque él cae en la explicación de por qué Occidente termina dominando el mundo cultural contemporáneo. Y estamos hablando desde 1850 en adelante, por dos aspectos. Principalmente porque se adscribe a la lógica capitalista
pero también porque llega la revolución del conocimiento, que ya les mencionaba ahorita, y que es una revolución que es abrazada en Occidente desde el punto de vista de la ignorancia. En Occidente se dice, y eso es lo que explica un poco las expediciones a América con Colón, las expediciones de Magallanes, las expediciones de Cortés en México, te explican un mundo que quiere ser descubierto, un mundo que quiere descubrir cosas. Y eso no pasó, dice Harari, con culturas que hasta ese momento dominaban al mundo. Y estamos hablando de fundamentalmente Asia. Asia era reina de la economía mundial hasta 1850. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fue desplazada por los imperios europeos, por ejemplo? Por eso, porque se abrazó el proceso capitalista y porque fundamentalmente se abrazó un proceso de reconocimiento de la ignorancia, de que yo quería descubrir y descubrir cosas. Y allí vinieron la época de las invenciones, pues, los grandes inventos y adelantos tecnológicos vienen en esa época. Esa es una explicación formidable de por qué Occidente es, supuestamente desde esa época hasta nuestros días, la cuna de la civilización, o sea, la cuna de la civilidad. Eso es, por supuesto, discutible desde otros autores, ¿no?, que te hablan del choque de las civilizaciones, Huntington, que te hablan de las olas de la modernización, etc. El propio Alvin Toffler. O sea, estamos hablando de muchos autores, pero en este caso me gusta esa explicación porque además es concisa y es sumamente digerible dentro de un libro que puede parecer tedioso, pero no lo es. Luego hay una explicación también de cómo se crea la cadena de montaje moderno, de cómo termina siendo el tema de la automatización de los procesos o de la organización, mejor dicho, de los procesos, porque al final de cuentas no existen los robots en las primeras épocas donde se crea la revolución industrial y todo lo demás, las cadenas de montaje, es decir, un hombre que monta dentro de, por ejemplo, la creación de un libro, uno que monta la tapa, otro que imprime las páginas, otro que encuadra las páginas, otro que cose el lomo, le echa pegamento a los... Toda una cadena en términos absolutamente estrictos, o sea, es una cadena, es un gran engranaje, una gran cadena compuesta por varios engranajes. Eso lleva a que el hombre tenga conciencia de que tiene que administrar su tiempo y a controlar el tiempo. Y entonces surge todo el tema de llevar la hora. Eso es extraordinario en este libro también. Y al final, porque les dije que no me quería extender mucho y lo que quiero es que lean el libro, con críticas, como seguramente yo las tengo, sobre este cientificismo a ultranza, sobre incluso críticas exacerbadas al liberalismo o al capitalismo, que las hay también acá. Y te explica, te habla un poco de la cultura liberal, ¿no?, y de dónde surge todo esto en Europa. Al final, más preguntas que respuestas, porque al final Harari se va a meter en el tema, yo diría, introspectivo del hombre. ¿Qué es la felicidad? ¿Somos felices realmente cuando tenemos mucho dinero? ¿O la felicidad más bien es una utopía de búsqueda constante de cosas que creemos que necesitamos? Entonces allí está todo un tema, por supuesto, medio New Age, de que la felicidad se busca dentro, de que no debemos atarnos a posesiones materiales, pero está una reflexión permanente desde el punto de vista psicológico de esto, de la felicidad. Y muy al final, además, las perspectivas. Harari habla de un mundo dentro de 100 años, dentro de 200 años, si los robots van a dominar a la humanidad o no la van a dominar, si más bien la humanidad va a ser híbrida en el futuro, es decir, con cyborgs, donde vamos a ser los hombres de carne y hueso los que sigamos dominando el mundo, pero seremos hombres que, por ejemplo, ya no tengamos estos brazos convencionales, sino que sea más conveniente cortar este brazo y poner un brazo inteligente acá que me permita, al alcance de mi mano, hacer todo acá con este brazo desde el punto de vista automatizado. Esa es la gran reflexión al final, y una reflexión que cabalga sobre el tema también de la violencia y la paz, la guerra. ¿Por qué decimos que estamos en épocas que son muy violentas, que estamos en una época donde hay mucha guerra, donde la humanidad lleva 100 años matándose? Y Harari va a decir, epa, ya va. Si revisamos la historia de la humanidad en los últimos 2000 años, vamos a conseguir épocas infinitamente más cruentas y peores en términos de lo que tiene que ver con el bienestar de las personas y la paz mundial que lo que tenemos ahorita. Eso me parece interesantísimo también, porque siempre decimos, no, el hombre es el enemigo del propio hombre y se está matando. Y Harari dice, sí, claro que lo es. El hombre ha acribillado literalmente a otros hombres y ha maltratado como le ha dado la gana el medio ambiente y ha maltratado como le ha dado la gana a los animales, pues, por ejemplo, los mataderos, las vacas, todo eso, sí. Pero desde el punto de vista evolutivo, estamos en una época en la que más dominan las épocas de paz en la mayoría de los países del mundo, incluso países del tercer mundo, que las épocas de guerra, frente a lo que era una realidad en otro momento donde ese mundo básicamente veía invasiones a cada rato de naciones frente a otras naciones,
y donde no había contrapesos en la llamada comunidad mundial para abolir la guerra. Eso va a ser interesante también. En todo caso, yo les invito a leer este libro con mucho sentido crítico, con mucha atención. Libro fácil de leer a pesar de que es algo largo. Tiempo de lectura estimado de este libro, bueno, a mí me tomó cerca de una semana leerlo, sin mucho apuro. Es un libro verdaderamente apasionante porque además te va a dejar las ganas de buscar más, de buscar información. Y eso siempre es bueno en un libro. Y probablemente ese buscar más y buscar más información yo lo voy a tener, en el caso de Harari, con la búsqueda de sus 2 otros libros de la famosa trilogía tan comentada por mucha gente en estos tiempos. Libro de moda, pero que no se ha puesto de moda o que estuvo de moda, no en vano. Es un libro que vale la pena leer. Le doy gracias como siempre a la gente que me apoya en Patreon, patreon.com/neoadolfo, a gente que se suscribe al canal, le da like a los videos, los comparte en sus redes sociales y me deja comentarios. Muchísimas gracias. Siempre les digo hasta la próxima, nos vemos en un próximo Letreando. Hasta entonces.